Saludos desde Simon Cinema. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí por el canal después de unos 3 meses y medio, una cosa así. Ya llevaba muchísimo tiempo sin subir nada nuevo al canal, pero estamos aquí de vuelta y con un vídeo muy especial para mí, ya que hoy voy a hablar de mi género favorito, que es el western, como muchos de vosotros sabéis. Y hoy os traigo 5 películas del oeste, 5 westerns que para mí yo considero imprescindibles para comenzar a ver este género cinematográfico y que como finalidad lo que tengo principalmente es atraer a esa gente que se le hace pues cuesta arriba a un género como es el western, que es un género pues eso, súper clásico, de ritmo lento, pero yo creo que con estos 5 westerns que os voy a proponer en el vídeo de hoy, yo creo que si os animáis a verlo, creo que vais a descubrir 5 grandes películas de tanto del western como de la historia del cine. Y vamos con la primera película de este vídeo, que es nada más y nada menos que La Diligencia, del maestro John Ford, del año 1939. La película que revitalizó el género del western, ya que anteriormente a esta película los westerns estaban calificados o vistos como películas menores o de serie B, de baja calificación, etc., ¿no? Y es gracias a esta película, y sobre todo al portento de John Ford en la dirección, con la que el género del western sube un peldaño más en cuanto a igualar el resto de géneros de la época, ya sea pues, el terror o la comedia, etcétera, ¿no? Es todo un portento narrativo audiovisual increíble el de esta película, ¿no? Y lo podéis ir viendo sobre todo en las escenas de la persecución, por ejemplo, de los indios a la diligencia, ¿no? Toda esa secuencia, todo ese dinamismo que tiene una película tan clásica y que a día de hoy tú la vuelves a ver, que hace poco la volví a ver con mi hermano, que la veía por primera vez y le encantó, le parece la mejor película de Ford hasta la fecha de todas las que ha visto de él, y como una película del año 39 puede ser tan cercana en el sentido no solo a nivel humano, que Ford para eso era Dios en ese sentido, pero cómo audiovisualmente esta película, para ser del año 39, lo moderna que puede llegar a ser, pero a la vez también clásica, porque ciertos planos en La Diligencia te pueden durar como mucho más de lo habitual porque tiene esa herencia del cine mudo, ¿no? Pero yo creo que es una de esas películas que marcó un antes y un después en la historia del cine, no solo en el género del western, sino en la historia del cine, ya que gracias a esta película Orson Welles estuvo viéndola y después hizo Ciudadano Kane, que es otra de esas películas que están consideradas como la mejor de la historia del cine. ¿Y qué decir de La Diligencia? Para resumir, o sea, me parece que es una película súper completa, que tiene todos los aspectos típicos del western, en el sentido de grandes planos generales, aparte de que es la primera vez que se graba en Monument Valley, y luego aparte que es el nacimiento como figura, como estrella del género para John Wayne, ya que gracias a esta película se forma un boom con su personaje, ¿no? Y que a medida a lo largo de su carrera junto a John Ford va a seguir haciendo westerns y van a ser los dos iconos más importantes dentro de lo que es el western clásico. Y para mí la primera recomendación que os hago es La Diligencia, que por cierto fue el primer vídeo de análisis que hice aquí por el canal, que os lo dejaré aquí arriba, y os animo a verla 100%, porque no desmerece para nada. Segunda recomendación, Río Bravo, de Howard Hawks, del año 1959. Para mí, yo creo que si no hubiese existido John Ford, Howard Hawks sería el mejor director de westerns de la historia del cine, ya que Río Bravo es el western más completo en todos los sentidos. Quizás lo que le falte son grandes planos generales y una gran cabalgada, ¿no?, en un momento determinado de la película, pero en el resto de cosas tiene todos los elementos
míticos y típicos de todo lo que implica un western, ¿no? Pues el típico pueblecito con el salón, cada uno de los personajes, ¿no? El sheriff, los malos, etcétera, ¿no? Tiene todos esos elementos de la típica película del oeste que te puedas imaginar, ¿no? Pero para mí Río Bravo es una película súper cómica, tiene momentos súper tronchantes, sobre todo con el personaje que interpreta el grandísimo Walter Brennan. El personaje de Stampy es increíble, es súper gracioso. Y luego aparte, todo el grupo de John Wayne, tanto pues eso, el sheriff John T. Chance, que es John Wayne, pero luego también tienes pues a Walter Brennan, que ya lo he mencionado, pero también tienes a Dean Martin, ¿no? Haciendo de este pistolero un borracho, ¿no? Y luego tienes a Ricky Nelson, que ese momento emblemático, ¿no? de Río Bravo, cuando están los cuatro en la oficina del sheriff tocando My Rifle, My Pony and Me. Es un momento ya no solo mitiquísimo de la historia del western, sino de la historia del cine, que para mí es uno de esos momentos que dices, en el que se para el tiempo, estás viendo la película, se para el tiempo y dices, esto es, vamos, una joya audiovisual que, no sé, que yo lo siento mucho, lo vivo mucho esos momentos. Y me parece un western súper divertido de ver, súper distinto a lo que traía en la primera recomendación, ¿no? De La Diligencia, que es pura aventura en La Diligencia. Aquí es una película mucho más cerrada, más claustrofóbica, ¿no? En ese sentido, porque no salen del pueblo prácticamente. Y es una película que tiene momentos súper sutiles en cuanto a la dirección, ¿no? Aquí Howard Hawks, en el momento, por ejemplo, en el que están John Wayne y Dean Martin al principio de la película, ¿no? Que es toda esta parte de, creo que dura 7 u 8 minutos en los que nadie dice nada y podría ser como una película muda. Es sencillamente brutal, o sea, tiene momentos súper sutiles, o sea, Howard Hawks en esta película creo que desarrolló un nivel de dirección impresionante. Y es una de esas películas que os recomiendo 100% y que yo creo que os vais a reír bastante con esta película porque tiene momentos súper entrañables y súper graciosos. Así que mi segunda recomendación sería Río Bravo, de Howard Hawks, del año 1959. Y vamos con la tercera recomendación, que es nada más y nada menos que Hasta que llegó su hora, o Érase una vez en el oeste, de Sergio Leone, del año 1968. Para mí, la película que me hizo querer aprender cine. Porque yo me acuerdo ver esta película por primera vez, lo que es la escena de introducción de la estación de tren, con estos tres vaqueros que podemos ver a Jack Elam y a Woody Strode, que son actores míticos del género del western. Y ver cómo en 10-12 minutos esa espera sin decir apenas nada, mientras están esperando a que llegue el tren para esperar a una persona, que en este caso es Charles Bronson, ¿no? El personaje de Armónica, cómo en esos 10-12 minutos a mí, al verlos, me cautivaron de tal manera que dije, yo quiero dirigir esto, yo quiero aprender esto, a estar detrás de las cámaras, a dirigir, a montar, etcétera, ¿no? Fue para mí un descubrimiento tan fuerte, que dije, yo quiero aprender audiovisuales. Y a día de hoy, gracias a esta película, es por lo que estoy aquí ahora mismo en este canal de YouTube, pues eso, hablándoos a la cámara para recomendaros westerns, que es mi género favorito de la historia del cine. Y me mola ver cómo se ha cerrado el círculo, ¿no? De esta manera. ¿Qué decir de Hasta que llegó su hora? Pues digamos que es una película híbrida, ¿no? Ya que tiene parte de western clásico americano, pero no deja sus características Leone de lo que hacía anteriormente en la trilogía del dólar, que es spaghetti western. Es decir, un género o un subgénero del western que es mucho más, dirigido hacia la acción, a lo violento, y que dilata mucho el tiempo, sobre todo en las escenas del duelo. Es decir, en los duelos de Leone, gracias a la música de Morricone, que
serán de las mejores composiciones de la historia del cine, la música de los duelos de Morricone en las películas de Leone, podemos observar cómo estos dos maestros dilatan el tiempo de tal manera que la acción, que una acción que tiene que durar unos segundos en un duelo, te la alarga a, yo que sé, a lo mejor 10 minutos. Y ves el nivel de conexión que puede haber entre un compositor de música para cine y el director, y cómo se compenetran tan bien y cómo las escenas quedan como perfectas coreografías audiovisuales que son sencillamente brutales. O sea, a día de hoy tú ves los duelos de Hasta que llegó su hora, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, y dices, esto es de un nivel audiovisual, de un nivel cinematográfico tan increíble que yo creo que no se va a poder superar hasta que no vuelva a haber un Leone o un Ennio Morricone que se junten y que hagan estas barbaridades, porque, o sea, las películas de estos dos, o sea, cuando se juntaban y hacían estas cosas, eran, vamos, de un nivel cinematográfico que nunca se va a poder superar. Y eso es así. Y qué decir, o sea, en plan, Hasta que llegó su hora me parece un tremendo peliculón, y que es la tercera recomendación que hago en este vídeo, y que por salirme un poquito de lo que es la línea general del western clásico, creo que gracias a esta película, si os ha molado cuando la veáis, creo que es un buen punto de partida para adentraros en lo que es el subgénero del spaghetti western. Y vamos con la cuarta recomendación, que es nada más y nada menos que Grupo Salvaje de Sam Peckinpah del año 1969. La película más emblemática de este director y la película más violenta suya, desde luego, porque esos tiroteos tanto del principio como del final de la película son historia del cine, pero historia del cine ya no solo pues porque para la época era como toda una coreografía súper violenta, sino porque a nivel cinematográfico para la época estamos hablando de la utilización de no solo una cámara, sino estamos hablando de 6 o 7 cámaras en los momentos de los tiroteos, copiando un poco la temática que seguía Kurosawa, sobre todo, pues, por ejemplo, al final de la batalla de los 7 samuráis, que utilizó 3 cámaras. Bueno, pues en el caso de Peckinpah utilizó 6 o 7 cámaras para estos tiroteos, y el trabajo de montaje de Lou Lombardo es increíble, que fue la primera película que él montó en su carrera cinematográfica, y que a día de hoy, a niveles de montaje, Grupo Salvaje es una de las mejores películas, ya no solo del western, sino de la historia del cine. O sea, Grupo Salvaje, no solo por este hecho es tan remarcable la película, sino porque digamos que es una película que puede servir de emblema para lo que es otro de los subgéneros del western, que es el western crepuscular, que digamos que es la parte del western que a mí más me gusta, ¿no? Esos relatos del final del oeste, ¿no? De finales del XIX y principios del siglo XX, ¿no? En las historias que se cuentan, y de cómo el progreso, de cómo las leyes llegan al salvaje oeste para tratar de erradicar pues todo esto, ¿no? Todo el salvajismo que había en la época. Y digamos que Grupo Salvaje es una de las películas más emblemáticas del western crepuscular, pero que fue en el año 1962 con El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford y con Duelo en la Alta Sierra, que es de Sam Peckinpah. Gracias a estas dos películas es cuando nace realmente lo que es el western crepuscular, y yo creo que cuando se consigue esa consagración de todo es gracias a tanto a Grupo Salvaje de Peckinpah como también otra película suya como es Pat Garrett y Billy el Niño, que gracias a estas dos películas podemos observar que llegó a un nivel de poesía tan lírica, audiovisual, que no sé, es como súper... No sé cómo calificarlo, es muy poéticamente audiovisual Peckinpah en este sentido, ¿no? Y Grupo Salvaje me parece una de las mejores películas, ya no solo de western, sino de acción, porque es
muy salvaje y muy violenta para la época que, quiero decir, a día de hoy te pones la película y dices, sí, no está mal, tal, no sé qué, pero tú creo que tienes que hacer el ejercicio de pensar para la época, ¿no? Lo mismo que he dicho antes de La Diligencia, pensar que es una película del año 39 y que se grabe de tal manera lo que es la persecución de los indios hacia la Diligencia, me parece brutal. Bueno, pues lo mismo este tiroteo del principio o el tiroteo final de la película de Grupo Salvaje, me parece que en su contexto histórico, Grupo Salvaje fue un antes y un después, y que marca, pues eso, el final del Hollywood dorado y el principio del Hollywood de los 70, con todo ese nuevo cine que traerían directores como Spielberg, Brian De Palma, George Lucas, etcétera, ¿no? Digamos que Grupo Salvaje sería como el fin de lo que sería el western clásico y la consagración del western crepuscular, más luego aparte a nivel de historia del cine sería como el antes y el después, ¿no? O sea, en plan el fin del Hollywood clásico y el inicio del nuevo Hollywood. Y vamos con la última recomendación, que es nada más y nada menos que Sin Perdón, del año 1992, dirigida por Clint Eastwood, película por la cual se llevó 2 Oscars, tanto el de Mejor Dirección como el de Mejor Película de aquel año, y que, digamos que en términos históricos, en cuanto a contexto histórico, esta película fue como una especie de diligencia en los años 90. Es decir, gracias a esta película como que se revitalizó, por así decirlo, pero más que revitalizarse, que sería el término apropiado para la diligencia, gracias a Sin Perdón el género del western renace de sus cenizas, ya que con esta película a partir de los 90 se empiezan a producir más westerns, más que en la década anterior, en los 80, y que las películas, los últimos westerns que ha habido en los últimos años, ya sea pues la balada de Buster Scruggs, Los Hermanos Sister o Hostiles, que me parece uno de los mejores westerns de los últimos años, sin duda. Me parece que todos estos últimos westerns, ¿no?, de la década pasada, ¿no?, de la década de 2010, le deben muchísimo a nivel general a Sin Perdón de Clint Eastwood, ya que es una película muy clásica y que tiene esa esencia del western crepuscular de películas de Peckinpah, ¿no? Pero que creo que nació en el momento y salió en el momento en el que tenía que salir. Es decir, es una película que marca un antes y un después, no solo en la historia del cine, ya que creo que es el único western que tiene el Oscar a Mejor Película y a Mejor Dirección, y digamos que marca un antes y un después, desde luego, en lo que es la historia del western, porque es como una especie de diligencia, pero más adelante, ¿no? Y que marca, pues eso, el renacer del género y el progreso de que se vuelvan a realizar más y más westerns. O sea, en ese sentido me parece una de las películas más influyentes dentro de este género, y me parece que en términos de dirección es una de las mejores películas de, pues eso, de los últimos 30 años. O sea, es increíble, Sin Perdón, es un peliculón impresionante que no os podéis perder para nada. Así que bueno, aquí se quedarían estos 5 westerns imprescindibles para mí, que yo creo que son los 5 westerns más emblemáticos, o que yo considero los más emblemáticos del género, y por los 5 por los que más fácil podéis entrar para adentraros al género, ¿no? Sobre todo a los que más os cueste entrar y digáis, oye, pues voy a darle una oportunidad, voy a empezar con La Diligencia, voy a empezar con Sin Perdón o lo que sea. A mí me hubiese gustado hacer un vídeo mucho más largo, ¿no?, comentando pues eso, westerns no solo de directores míticos, sino también me hubiese gustado, pues yo que sé, mencionar, por ejemplo, el ciclo Random de un director como es Bud Boetticher, ¿no?, con el tremendo Randolph Scott protagonizando esos westerns de serie B como Tras la pista de los asesinos, o Cita en Sundown, Buchanan cabalga de nuevo, Cabalgar en solitario, etcétera, ¿no? O yo que sé, también remarcar películas de spaghetti western, tanto de Corbucci como es Django, o el Django original, el del 66. No me metáis el de Tarantino, que no lo soporto. Y luego también Sergio Solima con El halcón y la presa,
que si Sergio Leone, por ejemplo, nunca hubiese existido, para mí El halcón y la presa sería el mejor spaghetti western de la historia del cine. Y en fin, espero que con este vídeo, con estos 5 westerns, espero que por lo menos les deis una oportunidad, ¿no? Sobre todo a la gente que no está tan habituada, que no habéis visto nada y que os pique un poco la curiosidad. Yo creo que son 5 puntos de partida bastante asequibles, ¿no? Y que se pueden ver tranquilamente. Y oye, a lo mejor os descubro, ¿sabes? En plan, un género que decís, oye, pues me ha molado tal, voy a seguir investigando a ver qué más pelis veo, que me gusta, tal. Y eso. Y los que ya las habéis visto, revedlas porque me parecen... O sea, yo me las he visto estas 5 estos últimos días antes de grabar el vídeo y ha sido volver a tener esos recuerdos de las primeras veces de cuando vi cada una de las películas que he ido mencionando y que sinceramente tienen un trocito, o sea, cada una tiene un pedacito de mí en mi corazón, quiero decir, no sé, son películas que a mí me han marcado mucho y por las que técnicamente estoy aquí hablando a esta cámara para recomendároslas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, comentad todo lo que queráis, si creéis que a lo mejor tendría que haber metido un western en vez de otro, pues decídmelo en los comentarios y nada, suscribíos, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo.